Muy bien, tomaremos entonces como referencia la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental del Personal de Salud en el contexto del COVID-19, recientemente aprobada en nuestro ministerio, para referirnos a las prácticas de identificación y algunos conceptos como el equipo de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud, que es un equipo que ha sido designado en esta guía. Es un equipo que se crea en cada institución para el cuidado de salud mental de su propio personal, en los hospitales y en el caso del primer nivel, para los equipos de respuesta rápida, en las DIRIs o las redes, según sea el caso, ¿no? También vamos a hacer referencia a los problemas de salud mental que pasaremos a definir a continuación. Consideremos entonces cuál es el contexto de el trabajo que realiza el personal de la salud en la pandemia en la que nos encontramos actualmente. Vamos a encontrar que existe un incremento de estrés y temores en toda la población, y particularmente en el personal de salud, debido a enfermar, perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento o a ser despedidos del trabajo, temores relacionados a la posible exclusión social por el contacto con la enfermedad, separación de los seres queridos, la familia, debido a las horas excesivas de trabajo que va a llevar el personal, temores relacionados a el cuidado que realizan a través de los espacios donde trabajan, cuidados a pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y otras por el debido al aislamiento. También puede ocurrir la remembranza de algunas experiencias de epidemias pasadas y preocupaciones relacionadas a la repercusión, a las repercusiones de las cuarentenas. Esta es una serie de reacciones que puede aparecer en el personal de salud particularmente. Adicionalmente, hay contextos más específicos aún que atañen al personal de la salud y se ve directamente relacionado con las tareas que realizan. Primero, considerar que en la situación de pandemia aumentan la cantidad de pacientes que se atienden en todos los espacios de atención, emergencias, hospitalización, cuidados intensivos, trabajo del primer nivel. Por lo tanto, existe un desborde de la demanda asistencial. Al mismo tiempo, trabajar bajo la presión en este contexto, estar expuesto a los riesgos de infección por COVID-19, interactuar con usuarios y familiares de usuarios que tienen emociones negativas o situaciones de crisis. También la incertidumbre que se genera de los problemas que surgen en el sistema de salud, refiriéndonos sobre todo a la disponibilidad de materiales de bioseguridad. Hemos visto en las noticias muchos equipos de salud expresando esta preocupación, motivo por el cual el Ministerio ha tenido que acelerar con la entrega de estos materiales. Lo mismo con la disponibilidad de los recursos terapéuticos. Muchas veces la falta de equipos de camas o de respiradores mecánicos para poder atender a los pacientes. Por otro lado, también los dilemas éticos y morales que surgen de poder hacer un cuidado de un grupo amplio de pacientes. Como hemos visto en algunos países, ¿no? Nos hemos enterado a través de las redes sociales, muchos profesionales, muchos equipos se han visto en la dura realidad de tener que tomar decisiones para poder utilizar el equipo de respiración mecánica, ¿no? Situaciones en las que se tienen que tomar decisiones rápidas sobre en qué pacientes invertir los recursos más especializados, entre otras circunstancias que colocan al personal de salud en una situación crítica desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, tener que afrontar el fallecimiento de pacientes y no poder otorgar a la familia la posibilidad de que puedan atravesar una despedida adecuada, ¿no? Situaciones como esta incrementan los niveles de estrés del personal de salud. Al mismo tiempo, la cantidad de equipo que puede ser insuficiente dependiendo del área donde se trabaje, en los hospitales, en el primer nivel, la cantidad de pacientes que puede haber en la zona. Gran estrés en las zonas de atención directa y primera respuesta. Y también el estrés que deriva de la frustración ante una mala evolución de determinados pacientes por los factores de riesgo que puede conllevar a un peor pronóstico. Y al mismo tiempo, el insuficiente contacto con la familia de cada uno de los personales de salud, que por todas las características que venimos mencionando, se hace cada vez más difícil.
Vamos entonces a ubicar un poco más cuál es el escenario en el que vamos a encontrarnos en este momento de la intervención de la guía técnica. Se trata de identificar a personas que tengan posibles problemas de salud mental. Entonces, hace falta definir qué concepto tenemos de problemas de salud mental. Para este fin hemos tomado como referencia el concepto que se encuentra en la Ley de Salud Mental en nuestro país y que identifica a el conjunto de problemas de salud mental, tanto a los problemas psicosociales como los trastornos mentales y el comportamiento. Los primeros, ¿no?, como una dificultad generada por una alteración en la dinámica que hay entre las personas y su entorno, las personas y otras personas, ¿no? Y esta resulta muchas veces en la aparición de circunstancias como violencia, acoso, maltrato. Se trata de circunstancias de la interacción entre las personas que son nocivas para la salud mental, en tanto que impactan sobre el bienestar mental, físico y social de la persona. Y en algunos casos, este tipo de circunstancias ocasionan un sufrimiento mental, un sufrimiento subjetivo que puede ser identificado bajo la forma de un trastorno, de un diagnóstico. Entonces, los trastornos mentales y el comportamiento son condiciones que sobrevienen a la persona, afectando en distintos grados su funcionamiento, el comportamiento de la mente, del organismo y la interacción de la persona en forma transitoria o permanente. Es lo que encontramos en los manuales de clasificación diagnóstica. Desde el punto de vista del modelo médico, los trastornos mentales y el comportamiento se configuran por la unión de un número determinado de síntomas, de signos que se pueden consignar a través de una evaluación clínica. Hablamos de trastornos como la depresión, los trastornos de ansiedad, entre otros. Entonces, cuando vamos a referirnos en esta presentación a los problemas de salud mental, nos estamos refiriendo a estos dos conjuntos de problemas que pueden afectar a las personas. Muy bien. La pregunta sería, para poder hacer una identificación de problemas de salud mental, ¿tiene que llegar la persona a presentar un trastorno identificable o se puede detectar a través también del contacto cotidiano? A través de la convivencia, nosotros nos relacionamos y podemos conocernos mutuamente. Es entonces que podemos identificar cambios en la manera de comportarse, en la manera de pensar, en la manera de ser de nuestros semejantes. Y el espacio de trabajo es un contexto en el cual podemos hacer este reconocimiento. Entonces, se puede sospechar de posibles problemas de salud mental en las personas que nos rodean a través de o la observación de cambios en la interacción con ellas. Como mencionamos en esta lámina, si identificamos cambios que nos hacen pensar que la persona ya no es la misma de antes, nos damos un semblante distinto, un cambio en su forma de ser, la persona de pronto tiene mayores momentos de irritación, de irritabilidad, desánimo, menos paciencia, ya pensando en el personal de salud, ¿no? Podemos identificar quizás algunos colegas que notamos de que los pacientes se quejan de los tratos, quizás como digamos, un signo que nos debe llamar la atención, ¿no? Una persona que vemos que levanta el tono de voz, que tiene poca paciencia, o que de pronto notamos que una persona constantemente nos está mencionando que tiene dolores de cabeza, dolores de cuerpo, ¿no?, reiterativos, ¿no?, que toma pastillas para el dolor, pero estos no cesan. O en otros casos también observamos colegas que pueden tener frecuentes ausencias del trabajo o una actitud que antes no tenía, ¿no? De pronto podemos observar un desapego en el compromiso. Todas estas circunstancias nos deben hacer pensar, quizás esta persona puede estar atravesando un problema de salud mental. Es un signo que debemos tener en cuenta porque de esa manera podemos comenzar a poner este tema sobre la mesa, ¿no? Es importante mencionarlo. Sabemos que los problemas de salud mental en nuestra sociedad suelen tomarse como un tema tabú por el estigma que conlleva, pero justamente hacemos énfasis en esta lámina en algunos aspectos que debemos considerar para que esto se convierta en un tema cotidiano y a través de nuestras relaciones de confianza podamos intervenir, podamos conversar con nuestros colegas y tratar de ir haciendo que estos problemas se vuelvan un tema menos tabú, para que de esa manera podamos todos justamente colaborar en la solución de
las circunstancias que ocasionan estos problemas. Hay que recordar que en este contexto de pandemia, estas reacciones vamos a encontrarlas con mayor frecuencia que antes. Sin embargo, para pensar en un problema de salud mental, tendríamos que reconocer de que sean de que tengan mayor significancia y sobre todo si notamos que la persona experimenta problemas, dificultades para adaptarse como antes sí lo podía hacer. Entonces, estas pautas nos sirven para poder comenzar a sospechar ante la posibilidad de una persona que tenga un problema de salud mental. ¿Qué problema de salud mental sería importante considerar en el contexto del COVID, particularmente en el personal de la salud? Se han realizado algunas investigaciones en varios países que vienen atravesando las pandemias, que han logrado hacer estudios epidemiológicos con con personal de la salud en distintos escenarios. Se han venido identificando algunos de los trastornos que con mayor frecuencia se van a presentar en el personal. Hablamos de los episodios depresivos, los trastornos de ansiedad. Se han reportado grandes tasas de trastornos del sueño. Recordemos que en este contexto el personal de salud está atravesando trabajos en sobretiempos y esto afecta a la capacidad de las personas para quedarse dormidas. Reacciones al estrés agudo, que son circunstancias en las que la persona reacciona ante un estresor reciente, desarrollando a veces síntomas depresivos, a veces síntomas ansiosos, o en algunos casos más graves, personas que experimentan síntomas disociativos, y que esto se relaciona directamente con el evento y que suele tardar un tiempo más del necesario en realizarse una adaptación. Lo mismo con el trastorno de adaptación, que vendría a ser una duración un poco más alargada que la que se observa en las reacciones de estrés agudo. Y por otro lado también tenemos a consideración los síndromes de maltrato. Me refiero a las circunstancias de violencia y acoso que pueden vivir los personales de salud en el trabajo o en sus casas. Y finalmente el tema del burnout, conocido síndrome de burnout o de agotamiento ocupacional, en que vamos ahora a revisar algunas de sus características. Considerar que en el personal de la salud, que son personas que están acostumbrados a espacios de trabajo intenso, con, digamos, horarios llenos de actividad, y también, ¿no?, considerar que el rol social de un profesional de la salud acarrea cierto estatus profesional, cierta identidad de profesional, de una persona que brinda ayuda, está para ahí para los demás. Se describen las depresiones de alto funcionamiento en personas con trabajos con este perfil. Se refiere a personas que no desarrollan necesariamente todos los síntomas clásicos de los cuadros depresivos, como las podemos observar en el resto de la población, en lo que observamos ánimo triste, ánimo irritable, disminución de la atención y concentración, pensamientos relacionados a pérdida de confianza, sentimientos de inferioridad, ideas pesimistas sobre el futuro, sobre el presente, en casos más severos, pensamientos, actos suicidas, y que se acompaña de alteraciones en las funciones biológicas como el sueño y el apetito. Sin embargo, cuando reconocemos estas depresiones de alto funcionamiento, un poco la presentación no suele ocurrir con todos los síntomas clásicos. Surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que esté trabajando diariamente, que viene todos los días a trabajar, que cumple con su horario, esté deprimida, ¿no? Surge la idea de que esto puede ser algo paradójico. Sin embargo, observamos en personas con estos perfiles profesionales como el personal de la salud, características de depresión, sin embargo, con altas tasas de funcionamiento, refiriéndose a que no es fácilmente que ocurra que la persona, digamos, va desarrollando todos estos síntomas clásicos de la depresión. Y digamos que también como forma parte de la personalidad la que expresa estos síntomas, observamos muchas veces que las personas suelen enmascarar mucho estos síntomas y no los comparten con otras personas, justamente para poder mantener ese funcionamiento. De esta manera, ese tipo de depresión pasa desapercibida muy fácilmente.